Hola, soy Norma, bienvenidos a Cocinando Sin Idea. Hoy vamos a preparar unas alitas. El Super Bowl ya está aquí a la vuelta de la esquina. Por supuesto, yo me estoy preparando con las alitas facilísimas, deliciosas. Y aquí estoy para compartirla con usted como siempre. Estos son nuestros ingredientes. Yo aquí tengo 2,5 libras de alitas. Tengo una copa de mostaza. Tengo 3 cucharadas de pimienta y limón. Tengo sal al gusto, como siempre les digo mi gente, la sal al gusto, al gusto. También tenemos salsa para las alitas, que es búfalo, la que yo uso. Tengo pimienta. Estos son literalmente los ingredientes que vamos a usar para las alitas. Vamos a empezar a prepararlas. Déjenme poner los guantes para empezar con esta operación. Le vamos a poner el limón y la pimienta. Le vamos a poner pimienta, un pellizcón. Le vamos a poner sal, 2 pellizcones de sal. Le vamos a poner mostaza. Le vamos a poner la salsa de alitas búfalo. Tengo un problema. Necesito que me ayuden. Hice una apuesta y necesito que me ayuden. ¿De qué equipo es esta camisa? ¿De los 49ers o de los Chiefs? ¿Pueden verla? Por favor, déjenme saber. Quiero ganar esta apuesta. Coméntenme y déjenme su comentario abajo. Ayúdenme a ganar la apuesta. Vamos a empezar a cocinar afuera. Vámonos. Le dejamos la punta de la ala porque es más fácil de asarla. Huele delicioso. La vamos moviendo constantemente para que queden jugositas y no quemadas. Se deben de cocinar de 35 a 40 minutos aproximadamente. La seguimos volteando para que no se nos quemen y así nos queden jugosas. Las alitas están listísimas, huelen deliciosos. Las alitas están listas, vamos a probarlas. Provechito. Jugosas, suavecitas, con muy buen sabor. Están deliciosas. Ojalá que se animen a prepararla. Están riquísimas, fácil para cualquier ocasión. Gracias como siempre por acompañarnos. No se les olvide comentarme sobre la camisa, a ver de qué equipo pertenece. Déjenme enseñárselas otra vez. Ayúdenme a ganar la apuesta y por favor déjennos sus comentarios. ¿Qué les pareció esta receta? Compártanla, así como para mí es un gusto compartirla con ustedes. Y provechito. Bye bye.